Vamos a hablar de un tema que es bastante eh, recurrido, solicitado, sobre todo en la consulta externa, ¿no? Y también en las unidades de emergencia de los hospitales, que es la inflamatoria pélvica. Bueno, ¿a qué nos referimos con enfermedad inflamatoria pélvica o PID, como son las siglas en inglés? Un proceso infeccioso del tracto genital superior, entendiéndose por aquel proceso infeccioso que compromete el útero, las trompas, y ahí se los ovarios. Pero ahí, en esta parte, puede ser controversial, ¿no? Porque para muchos, incluyéndome mi persona, la infección solamente es del útero y las trompas, ¿no? La infección de los ovarios en realidad no existe, ¿no? Y cuando nosotros encontramos un PID severo, al cual le llamamos periperitonitis, la infección del ovario en sí no existe, lo que se encuentra es una perioforitis nada más, no una reacción inflamatoria periférica. Sin embargo, así está definida incluso por la CDC, ¿no? Todas estas infecciones que no estén relacionadas con el embarazo, el parto y con feto, ¿no? Porque eso ya implicaría otro tipo de diagnóstico. Además, comprende entre su espectro adenometritis, apititis, apetito ovario y periferia, ¿no? Concepto de la CDC del 2010 y que nosotros lo hemos tomado en nuestras guías de práctica clínica del Instituto Materno Perinatal, ¿no? La siguiente. No existen estadísticas en nuestro país, sin embargo, se estima que cada año en Estados Unidos más de 1 millón de mujeres son tratadas por EPI y la incidencia es máxima en menores de 25 años, ¿no? Tal es así que esto es un factor de riesgo, quizás uno de los más importantes para el desarrollo de PID, con una incidencia alta de un 50%, sobre todo en multíparas y en mujeres infértiles. Existe una relación, ¿no?, más que epidemiológica entre mujeres infértiles y PID, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a nuestras estadísticas, constituyen más o menos el 6% de las consultas por consultorio externo. Siguiente. ¿Cuáles son los gérmenes asociados, ¿no? Ya históricamente, por mucho tiempo, se ha asociado a la Neisseria gonorrea, ¿no? Y se encuentra más o menos en un 30-80% de las mujeres con EPI. También la clamidia, aislada en el cervix, en un 20-40% de mujeres con EPI. Y se asocia con el síndrome de Pitt-Hopkins, que más adelante lo vamos a ver. Acuérdense el nombrecito. Se dice que ambas, Neisseria, gonorrea y clamidia, están presentes en combinación en aproximadamente el 25-75% de las pacientes con EPI, de acuerdo a la población estudiada. Sin embargo, también es cierto, y eso lo vamos a ver más adelante, que nosotros no hacemos diagnóstico etiológico de EPI. Yo creo que en un sitio de nuestro país lo hacen, no contamos con los medios como para hacer diagnóstico etiológico y nos basamos en estadísticas americanas o europeas, que no necesariamente están de acuerdo a nuestra realidad. Otros microorganismos que están asociados son los anaerobios, algunos coliformes, algunos microorganismos gram positivos. Últimamente se habla bastante del micoplasma, ¿no? Micoplasma genitalium, ureoplasma, que han sido aislados en el endometrio y las trompas de Falopio del útero. Micobacterio tuberculoso, ocasionalmente, muy rara vez lo vemos, aunque también es cierto que diagnosticar Micobacterio tuberculoso es muy difícil, ¿no? Siguiente. Cuando hablamos ya de etiología, manejo y tratamiento, nos tenemos que referir a este estudio. El estudio Pitch, que fue realizado en el año 2002, es un estudio, quizás el estudio más importante que se ha realizado sobre eso, ¿no? Tanto por cantidad de sujetos de investigación como las conclusiones que se sacaron. Básicamente en lo que es diagnóstico y tratamiento, ¿no? En este estudio se contrastaron aproximadamente 6 tipos de tratamientos que para la época estaban de moda, y de ellos son los que salen los tratamientos que toma la CDC y que toman muchas guías internacionales. Entonces, una de las conclusiones interesantes es que
encuentra una asociación estadísticamente significativa entre el desarrollo de PID y vaginosis bacteriana, ¿no? Algo de lo que ustedes seguramente están muy acostumbrados a escuchar, ¿no? Que es común en las mujeres que tienen epilepsia moderada, ¿no? Y recomienda que en los regímenes de tratamiento para X se incluya agentes eficaces contra los anaerobios, ¿no? Que cogen la vaginosis. Siguiente. ¿Cuál sería el mecanismo? Bueno, la vaginosis bacteriana alteraría pues la microflora bacteriana, el pH y algunas sustancias más, algunas enzimas que propiciarían la colonización bacteriana tanto del cervix como de la vagina de gérmenes, ya sea anaerobios o gérmenes como el microplasma, otros gérmenes relacionados con el PID. Entonces sería como un factor, digamos, que promueve, propicia o facilita, ¿no?, el ascenso de las bacterias hacia los genitales superiores, útero y trompa de falopio. Sin embargo, lo que no pudo demostrar este estudio es que el tratar con agentes antianaerobios sea mejor que no tratar. Por eso que en algunos días ustedes van a ver que en los tratamientos, por darle un ejemplo, ¿no?, se utiliza ceftriaxona, doxiciclina y dejan entre paréntesis garmetronidazol, de acuerdo a su tema, ¿no? Porque, como le vuelvo a repetir, este trabajo demostró una asociación epidemiológica de la vaginosis con el EPI, pero no demostró que tratar la vaginosis con antibióticos antianaeróbicos sea mejor que no tratar. Siguiente. En cuanto a patógenos, ¿no? Este es un concepto interesante. Quizás algunas personas piensan que el endometrio y las trompas son estériles, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Durante el ciclo menstrual pueden surgir y pueden ascender pequeños inóculos de bacterias, ¿no? No solamente durante la menstruación, como siempre se ha creído, sino durante el periodo preovulatorio y probablemente durante el coito, ¿no? Siguiente. Esta es una imagen de acá de la unidad de infertilidad, en la que quiero demostrar que en el periodo preovulatorio, acá estamos en el día 11 del ciclo menstrual, una mujer con 6 años, ven esa imagen anicogénica que ocupa todo el cuello uterino y que llega incluso hasta la cavidad uterina. ¿Qué cosa es eso? ¿Sangre? Uno puede decir sangre que moco, ¿no es cierto?, ¿no? Ese es el famoso moco filante, ¿no?, del periodo preovulatorio, que incluso el test de Bing lo utiliza, pero para evitar la relación. Nosotros en infertilidad más bien utilizamos el moco con estas características para que nuestros pacientes tengan relación, ¿no?, para que salgan embarazados. Y como ustedes verán, el moco puede llegar desde el cuello hasta la cavidad uterina, facilitando el ingreso de tanto el espermatozoide, pero como de género, ¿no?, en una mujer completamente normal, ¿no? Siguiente. Otros procedimientos también como legrado, ameo, biopsia endometrial, inserción de luz, terapia, histerosalpingografía, histerosonografía, etc., pudieran facilitar la contaminación del tracto superior por bacterias residentes en la vagina y el cervix. En este caso, cualquiera podría pensar, pero entonces, cuando yo hago estos procedimientos, podría dar antibiótico profiláctico para evitar el desarrollo de PID, ¿no? Esto no siempre es así, ¿no? El antibiótico profilaxis en estos procedimientos es controversial, ¿no? Nosotros que hacemos histeroscopía no damos profilaxis antibiótica. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología no recomienda utilizar antibióticos en las histeroscopías, pero por otro lado, sí recomiendo usar profilaxis antibiótica para el ameo y para el legrado, ¿no? Como que se contradice, ¿no? Para uno sí, para otro no. La verdad es que es controversial, ¿no? No hay evidencia lo suficientemente fuerte como para
justificar el uso de profilaxis antibiótica en alguno de estos, quizás la mayoría de estos procedimientos. Siguiente. También podría producirse EPI por continuidad, ¿no? En el caso de una apendicitis aguda con peritonitis, esta es controversial también. Como le digo, lo más probable es que lo que se produce sea una periocolitis, una perisarquinitis, etc. Pero también está mencionado. En cuanto al Mycobacterium tuberculosum, que es una bacteria prevalente en nuestro medio, puede colonizar el endometrio, sí es cierto, y la trompa de Fallopian. Algunas veces hemos encontrado pacientes con antecedentes de tuberculosis pulmonar, fertilidad por factor tubario y completamente la trompa dañada, posiblemente y supuestamente por el Mycobacterium tuberculosum. Siguiente. ¿Y cómo ascienden los gérmenes? El germen que se ha estudiado más es la Neisseria. La Neisseria, que tiene unos pins, bueno, la Neisseria ayudada, claro, porque el pin presenta en las cepas que se presentan en las cepas patógenas pueden ascender por el endometrio, llegan al endosalpinx, donde atacan las células pulmonares no ciliadas para destruir, ¿no? Posteriormente produce una reacción inflamatoria, una necrosis, y esto facilita el crecimiento del proceso. A ver la siguiente. Pero como ver, le hacen clic. ¿No? Me parece que no. Este es un videito que muestra este mecanismo. Y lo importante es que imaginarnos que si la trompa empieza a dañarse por una reacción inflamatoria, exudado y necrosis, al final va a formar una adherencia y tapón, ¿no? Un tapón que eso en el futuro va a producir pues infertilidad, ¿no? Es una de las complicaciones tardías del PID, o también embarazo ectópico. A la siguiente. Como dice acá, en los primeros estadios de la enfermedad, quizás la luz de la trompa permanece aún abierta, ¿no? Y solamente el diagnóstico es básicamente clínico por el dolor, y quizás incluso en la laparoscopía no sea muy fácil de identificar, ¿no? En los primeros estadios. Posteriormente, ya cuando la trompa exuda y sale hacia la cavidad peritoneal, entonces se producen las consabidas adherencias, ¿no? Entonces ahí estaríamos casi en un segundo grado, ¿no? Siguiente. Si esto va progresando, va también a afectar los ligamentos, el ovario, los intestinos, el ciego, formando, como decía, adherencias mucho más firmes. Y en un intento de proteger la cavidad abdominal, la fibra se cierra. Eso es lo que nosotros le llamamos el hidrosal. Entonces la fibra, que normalmente está abierta así como si fuera una flor, para que pueda captar los óvulos, se cierra y se produce una obstrucción discal y se genera un hidrosal. Si en este enmarañado de adherencias y hidrosal también se incluye al ovario, entonces todo este complejo, todo este plastrón, por así decirlo, se llama un complejo tubo-ovario, que a veces se puede identificar por ultrasonido. Siguiente. Aquí tenemos la imagen de un hidrosalping en la histerosalpingografía, ¿no? Incluso si ustedes se dan cuenta, en la trompa del lado izquierdo de la mujer tampoco pasa el contraste, ¿no? Solamente dibuja la trompa y hay un stop, ¿no? Entonces ahí probablemente también está comprometida esa trompa, algo más próxima, y en esta trompa del lado derecho ya la obstrucción es distal, tal que se dilata, ¿no? Se forma el hidrosal. Y esta es su correspondiente imagen, ¿no? Siguiente. Les hablé del síndrome de Pitt-Hughes-Curtis, que es una inflamación y formación de adherencias alrededor del hígado, perihepáticas, que están relacionadas con
los gérmenes, en un primer lugar se le asoció a gonococo, posteriormente a clavamina. Siguiente. Esta es la imagen, ¿no? Yo creo que más ilustrativo es verlo cómo se ve, ¿no? Se ven tractos fibrosos que van de peritoneo parietal hacia el hígado. Podría ocasionar un dolor en hipocondrio, podría, ¿no? Pero básicamente son hallazgos que nosotros encontramos al hacer la laparoscopia. Entonces, muchas veces cuando entramos con el laparoscopio y vemos un PID severo, le damos un giro al laparoscopio, buscamos en el hígado y encontramos estas imágenes, ¿no? Entonces esto nos confirma que acá los gérmenes implicados son clamidia o gonococo. Siguiente. Entonces hablemos de factores de riesgo, ¿no? Esto sí es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado con mayor frecuencia, ¿no? La edad de menor de 25 años en adolescentes quizás sea el factor de riesgo más importante. Las múltiples parejas sexuales, conductas sexuales de riesgo, quizás asociadas pues, a alcohol, drogas, ¿no? El haber padecido o tener antecedentes de enfermedades o infecciones de transmisión sexual y vaginosis, eso es lo que le decía, ¿no? En el estudio Fitch se demostró la asociación de vaginosis bacteriana con el PID, historias de previas del PID, o EPI, perdón. La inserción del DIU durante los primeros 21 días de su colocación, después de los cuales el riesgo retorna a su línea de base. Dentro del auditorio hay bastantes obstetrices, ¿sí? Claro, ustedes van a enfrentarse siempre a este dilema, ¿no? Porque siempre por ahí alguien dice, no, que el pobre produce inflamación, hasta la misma paciente ya viene, ¿no? No, doctor, yo no quiero porque me produce inflamación, me afecta la tropa. Esto también es controversia, ¿no? Entonces, por algún tiempo se pensó que la T de cobre producía enfermedad inflamatoria pélvica, y quizás fueron por los primeros reportes que ocurrieron en los años 70, ¿no? Incluso en Estados Unidos apareció un dispositivo intrauterino llamado Dalpons. Si ustedes por ahí tienen curiosidad, me dicen por internet. Este dispositivo intrauterino, cuando se introdujo en Estados Unidos por los años 70, se vio que produjo algunos casos de endometritis, panmetritis, y que llevaron incluso a algunos casos de muerte, ¿no? Entonces surgió pues un temor en los americanos en cuanto al uso de los dispositivos intrauterinos, pero solamente se vio en este tipo de dispositivo que después se retiró, ¿no? Pero la quedó la idea, ¿no? Quedó en el ambiente el PID asociado a dispositivo intrauterino, ¿no? Incluso si produce PID también puede producir infertilidad, pero posteriormente al siguiente se hicieron algunos estudios, pero vamos a ver ahora. Factores de riesgo, los abortos, bueno sí, el aborto, instrumentación intrauterina, un degrado, una mezcla, ¿no? Aumenta el riesgo de PID. También se asocia a situación económica baja, bajo nivel de educación, luchas vaginales, programación y trabajo. Siguiente. ¿Qué factores disminuyen el riesgo? Ya hemos visto los que aumentan, pero también hay los que disminuyen. El uso de anticonceptivos orales disminuye el riesgo, ¿no es cierto? Disminuye el riesgo de PID. Sin embargo, algunos piensan que puede incrementar el riesgo de infección genital por clamidia y papiloma, ¿no? Debido a que, por efecto hormonal, se propicia el desarrollo de ectopia cervical. Esta última sentencia no ha podido ser demostrada, ¿no? Han habido muchos trabajos, incluso ha habido uno último que ha salido en el American Journal, en que estudia una población adolescente con ectopia cervical, a los cuales le dan anticonceptivos, y a los que no le dan conceptivos, y al final la tasa de éxito es la misma, ¿no? Entonces, esta idea de que el anticonceptivo, porque propicia la ectopia cervical y favorece el desarrollo de VIH en familia,
se está desestimando. Lo que sí se ha visto, y esto sí se ha demostrado, es que los anticonceptivos orales